Claudio González, más conocido como Kimera Drummer. Me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales aquí. Eh, Tercer intento de grabar y que quede bien el video. Espero que esta vez no me suceda lo que veces que por asuntos de RAM el video empezó a tener problemas. Funcionaba el audio y la imagen y bueno, información. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque a raíz del debate eh, Edgar Pacheco con Juan Peña en relación al calvinismo wesleyano, como le dicen, salieron muchos a hablar del concepto de contingencia, que fue uno de los asuntos que utilizó Edgar Pacheco para argumentar la perseverancia de los santos. Eh, Edgar afirmaba que eh, eh, Juan Peña decía que la infalibilidad, o sea, la perseverancia era un asunto infalible, certero, o sea, algo que iba a ocurrir sí o sí. Entonces el concepto de contingencia y junto con el concepto de contingencia estaba cayendo en un determinismo, en un terrible determinismo, o sea, ese fantasma que, que asusta a los arminianos y a algunos calvinistas también. Eh, Nadie quiere caer en ese fantasma tan terrible. Entonces, pequeño asunto que generó varias discusiones. A partir de eso, eh, ya había pensado con respecto a la contingencia en sí, pero me puse a pensar con más claridad para entender el concepto de una manera un poco más profunda. Y entendiendo sería posible entonces que en futuras discusiones con arminianos y molinistas, especialmente molinistas, basan su idea eh, en la contingencia, básicamente, en la posibilidad de que existan otras realidades igualmente posibles que esta. Entonces, entender el concepto de contingencia propiamente tal y entender si eh, eh, contradice la idea de la determinación, considero que es importante y valioso para nuestras discusiones con las diferentes posturas soteriológicas que, no, que, nos, que tenemos dentro del mundo del cristianismo en general. Y a mí me interesa especialmente porque yo soy calvinista. Y yo lo digo sin ningún tipo de vergüenza. Yo soy un calvinista determinista. ¿Por qué razón? Porque creo en lo que cree todo calvinista, que Dios ha ordenado todas las cosas según su libre voluntad, de tal manera que nada sucede si no es porque Dios así lo ha querido. Entonces, esa expresión totalizante no excluye ni siquiera el pecado, por ejemplo, o los desastres naturales, físicos, que es finalmente aquello que se usa muchas veces en el mundo de los ateos para atacar al cristianismo y en el mundo cristiano para atacar al calvinismo. Aunque los ateos en realidad no tienen mucho pito que tocar acá, como decimos en Chile, porque ellos ni siquiera tienen un piso ético sobre el cual levantarse, me refiero en términos filosóficos. Eh, porque el bien y el mal son términos que no tienen sentido dentro de sus cosmovisiones, así que ni siquiera pueden partir a discutir este tema nuestros queridos amigos ateos. Entonces, esperando que este video no vuelva a tener problemas, vamos ahora a cambiar de pantalla. ¿Sí? Quiero esperar que se estabilice un poco la imagen y rogando a Dios que esta vez sí salga bien.
Vamos a abrir el documento en particular que vamos a discutir y, ok, no me voy a detener más, voy a empezar a leer lo que yo titulé 7 tesis sobre el concepto de contingencia. La utilidad de esto, entender esto de una forma apropiada, nosotros no solamente nos va a permitir entender la relación de la contingencia con la determinación o la soberanía exhaustiva de Dios, sino que también nos va a permitir eh, relacionar esto cuando discutamos con molinistas, con arminianos, etc. Entender esto junto con la idea de la omnisciencia va a ser muy útil también para poder generar argumentos o articular estrategias para, en cierto sentido, eh, hacer explotar las cosmovisiones de nuestros oponentes por dentro. Por ejemplo, como pasó hace un par de días atrás, donde me metí a discutir en el canal de Ruby Rosado, siempre se me olvidaron, Ruby o Rudy, Ruby Rosado, y discutí con un provisionista y dos arminianos respecto de un tema en particular que yo puse sobre la mesa para subirlos a todos a mi bote finalmente, que era la idea de que finalmente si algo malo ocurre, sea cualquier cosa que sea lo malo que estemos pensando, ocurre porque no solamente porque Dios lo permite, si es que somos un poco más, si es que queremos utilizar un lenguaje más blando con respecto a la soberanía, sino que también porque Dios lo consiente, y lo consiente en base a la idea de omnisciencia y omnipotencia que nosotros tengamos. Por lo tanto, si nuestros oponentes tienen una idea de omnisciencia y omnipotencia ortodoxa, en donde Dios no aprende y en donde Dios efectivamente potencia, da poder y dirige todas las cosas, en cierto sentido, aunque va tesora con el asunto de la omnisciencia, eh, no van a poder escapar a la conclusión de que si algo malo ocurre, ocurre porque Dios lo consiente en cierto sentido. Por supuesto, eso no quiere decir que lo apruebe éticamente, pero lo consiente. Y esto una vez más nos demuestra que ante Dios no hay contingencia, estricto rigor, si entendemos bien la idea de lo que es la contingencia. Claro está. Y en relación a la confesión de fe de Westminster, yo afirmo que lo que se dice ahí es que es distinguir a Dios como el ser necesario del resto de las cosas como entes contingentes, por decirlo así. Entonces, eso tampoco contradice la idea que yo estoy proponiendo acá. ¿Ya? Pues bien, vamos a leer las tesis y vamos a ir comentando donde sea necesario, ¿ok? Son 7 tesis ordenadas de forma lógica en la búsqueda de tener una línea de desarrollo del pensamiento para que vayamos entendiendo bien este asunto. Ok, 7 tesis sobre el concepto de contingencia. Comienzo a leer. La primera tesis es la siguiente, es así: la contingencia no es una propiedad o cualidad inherente a la ontología del ente. Partimos con una afirmación ontometafísica de lo que es la contingencia vendría a ser, por decirlo así. Y lo que vendría a ser lo vamos a negar en una parte. No es una propiedad o cualidad inherente a la ontología del ente. ¿A qué me refiero con esto? La contingencia no pertenece a la esencia de las cosas en sí. ¿Se entiende? No es que, por ejemplo, el hombre sea eh, alma, cuerpo y contingencia. ¿Ok? No es una propiedad esencial de las cosas. Al no ser una propiedad esencial, puede o no puede estar presente en la cosa. Esa es básicamente la idea. Y esto está en directa contradicción con lo que postula alguno, en parte, el escolasticismo tomista, en parte, digo, insisto en esto, también con la idea que postulan algunos libertaristas en relación al libre albedrío libertario, que para ellos el libre albedrío libertario es contingente en sí mismo en términos de ontología. La contingencia es parte de su ser, y por eso pueden afirmar, por ejemplo, como afirmó Raúl Jaramillo en su
conversación con Edgar Pacheco en relación al molinismo, que para Dios las decisiones de la voluntad son contingentes. Y es obvio, porque si la contingencia pertenece a la esencia del ser de la voluntad, entonces la voluntad tiene un elemento de indeterminación que Dios no puede conocer con certeza. Por lo tanto, obviamente las decisiones de la voluntad van a ser contingentes para Dios, que en cierto sentido es una negación velada a la omnisciencia. Pero nosotros vamos a partir negando esto. La contingencia no es una propiedad o cualidad inherente a la ontología del ente. ¿Ok? Tesis número 2. La tesis número 2 ya lidia con la definición de contingencia. ¿Qué es propiamente tal la contingencia? En términos formales, la contingencia es la posibilidad de ser o no ser de algo. A este algo vamos a denominar X. ¿Ok? Entonces, la contingencia es la posibilidad de ser o no ser de algo. Es la evaluación cuando nosotros, por ejemplo, observamos hacia adelante o observamos una idea que no tenemos claro si puede o no puede ser. En ese ámbito de realidad, ahí existe la contingencia, porque nosotros estamos evaluando la posibilidad de ser o no ser de esa cosa, de ese algo, de ese X. ¿Ya? Por lo tanto, la esencia de la contingencia vendría a ser la posibilidad. No sé si llamarlo la esencia, pero la propiedad particular del concepto de contingencia vendría a ser la posibilidad. Y la posibilidad solo es posible allí donde hay evaluación, y eso nos lleva a la tesis número 3 de este desarrollo, que sería la siguiente. Bajemos un poquito, dice así. Se las leo. La contingencia es la consideración formal, lógica de la relación entre un X posible y un estado de cosas Y que instanciarían su posibilidad. Por supuesto, en términos de presuposición, el agente que considera no es necesario para que la cosa sea o no sea si se dan el estado de cosas particular que harían posible este X o este algo. Pero en estricto rigor, cuando nosotros evaluamos este asunto, nosotros estamos considerando de forma formal o lógica la posibilidad de este algo. Y es ahí donde entra la idea de contingencia. Es ahí donde la idea de contingencia, en estricto rigor, se mueve. Se mueve allí o existe allí donde hay alguien que comienza a evaluar posibilidades. ¿Ok? Comienza a considerar de qué manera este X se relaciona con este estado de cosas que harían posible este X. ¿Ok? En cierto sentido, el argumento trascendental tendría algo de esto al evaluar el estado, la posibilidad de un X ante un estado de cosas Y. Es decir, aunque el argumento trascendental razona más en retrospectiva, más que en perspectiva. Es decir, ante un X dado, ante un hecho dado, se busca deducir qué cosas, que en este caso sería la Y, porque vamos a denominar el estado de cosas como Y, qué estado de cosas hicieron posible este X que ya es un hecho. La contingencia se pone un paso más atrás, es la consideración lógica hacia adelante del estado de posibilidad de algo en particular. Por lo tanto, tenemos el hecho acá. El hecho puede ser evaluado desde el pasado o desde el futuro. Cuando es evaluado desde el pasado, se habla de contingencia. Cuando es evaluado desde el futuro, ya no hay contingencia. Vamos, me estoy adelantando un poco. Ya no hay contingencia porque ya el hecho ya no es posible, ya es un hecho. Entonces hay una evaluación de las condiciones de posibilidad que instanciaron su realidad, por decirlo así, para que mantengamos esa idea en mente. ¿Ok? Entonces la tesis número 3 habla de que la contingencia propiamente tal tiene lugar allí donde uno puede considerar la posibilidad de la existencia de algo en relación a un estado de cosas. Ahora, la tesis número 3 nos propone un X posible y
un estado de cosas y que harían, que abrirían su posibilidad o imposibilidad. ¿Ok? Y es ahí donde el determinismo y la contingencia se encuentran. Y nos lleva a la tesis número 4, que dice así. La contingencia y el determinismo se relacionan o se encuentran en la consideración del estado de cosas que harían posible a X, lo que puede ser entendido como una relación de causalidad posible, es decir, X, por lo tanto, o sea, Y, por lo tanto, X. ¿Se entiende? Cuando estamos evaluando la posibilidad de un X particular, nosotros lo que hacemos es rastrear los, un posible estado de cosas o un posible conjunto de elementos que tendrían un impacto causal en la ocurrencia de este X. Por supuesto, como estamos hablando en perspectiva, es decir, cuando miramos hacia adelante, lo que hacemos es especular en cierto sentido y pensar y instintivamente incluso que existen ciertos elementos o un estado de cosas que tendrían un impacto causal, aunque no nos gusta usar la palabra, que harían posible esta X. ¿Ok? Allí es donde el determinismo y la contingencia se encuentran, de tal manera de que si bien contingencia y necesidad o determinación se excluyen mutuamente en ciertas consideraciones, en realidad no se excluyen cuando se relacionan uno y el otro en su propio lugar. Por lo tanto, puede haber contingencia y puede haber determinación, entendiendo que la contingencia no está en la ontología de las cosas, sino que es la consideración formal o la especulación con respecto a la posibilidad de un X en relación a un estado de cosas Y, que puede ser entendida como una relación de causalidad posible. ¿Por qué es posible? Porque al ser una evaluación en perspectiva estamos especulando, especulando. Pero en esa especulación asumimos que hay elementos que tienen impacto causal que harían posible X. Y ahí es donde se encuentra el determinismo con la contingencia. Por lo tanto, Juan Peña puede perfectamente decir, y eso no, bueno, más adelante voy a establecer ese asunto. Juan Peña puede totalmente, perfectamente decir que su perseverancia es segura por la promesa de Dios. No hay contingencia, no existe la contingencia. Pero si no hubiera revelación, claro, ahí tendríamos que empezar a especular, porque estamos hablando de un hecho futuro. ¿Ok? Ahora nos vamos a la tesis número 5. ¿Ok? La tesis número 5 habla de la contingencia en la ubicación espacial de aquel que considera, en la ubicación temporal de aquel que la considera, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Se las leo. Dice así. La contingencia es propiamente tal una consideración formal en perspectiva hacia adelante, es decir, se manifiesta allí cuando X es considerado potencial, es decir, posible, y es realmente posible especular respecto de sus condiciones de posibilidad, es decir, un estado de cosas Y. Sigo leyendo. Cuando X deja de ser meramente posible y pasa a ser acto o hecho, la contingencia propiamente tal desaparece, pues X pasa a ser acto hecho por causa de Y. Es decir, un X cualquiera, es decir, aquello que estamos considerando en términos de posibilidad, cuando ya es un hecho, nosotros podemos asumir con seguridad de que el estado de cosas Y produjo X, en cierto sentido, en una relación de causalidad. ¿Ok? Ahora, acá es donde se fortalece el asunto de que la contingencia no es una propiedad ontológica del ente. Podríamos considerarla quizá una propiedad de Cambridge, que son propiedades que no pertenecen a la esencia de la cosa y no afectan la esencia de la cosa, pero están relacionadas con la cosa. Por ejemplo, eh, Claudio González adora a Dios. ¿Ok? En estricto rigor, yo soy un accidente relacionado con Dios, pero no con Dios en términos de esencia, porque Dios no, si yo lo adoro o no lo adoro, no va a dejar de ser Dios.
esté o yo no esté presente, Dios va a seguir siendo Dios. Por lo tanto, eso podríamos calificarlo como una propiedad de Cambridge, es decir, una propiedad que tiene accidental, que tiene relación con el ente, pero que no afecta su esencia. Entonces, claro, la contingencia propiamente tal podría ser considerada una propiedad de Cambridge en ese sentido, pero una vez que aquello que es posible pasa a ser un hecho, la contingencia desaparece, porque ya no estamos hablando de una posibilidad, estamos hablando de un hecho actual, de un hecho que ya sucedió. ¿Ok? Sigo leyendo. La consideración de X en retrospectiva, recuerden, nos- nosotros que somos los que evaluamos la posibilidad, el estado de posibilidad de algo, podemos hacerlo en perspectiva, es decir, mirando hacia adelante a la cosa, o en retrospectiva, mirando hacia atrás. ¿Ya? Leo, la consideración de X en retrospectiva sería no un análisis de contingencia propiamente tal. Y considerar un X actual en términos de contingencia sería como trasladarse nuevamente al momento previo al hecho, al momento de posibilidad, lo que ya no tendría relevancia ante el acto mismo. ¿Ok? No tendría relevancia, me refiero en el asunto de que ya no hablamos de una contingencia propiamente tal. Yo creo que la relevancia que tiene eh, sería en la evaluación de aquello que llevó a que este hecho sucediera. ¿Ya? Entonces ya no estamos hablando de la posibilidad o no de algo, sino que estamos hablando de las condiciones que hicieron que este algo sucediera. Como lo que hace, por ejemplo, los presuposicionalistas vantilianos cuando hablan de el argumento trascendental. Sería algo como eso, por decirlo así. O lo que hacen los investigadores, por ejemplo, cuando llegan a una escena del crimen, eh, ya tienen un hecho ahí. Ahora, ¿por qué sucedió este hecho? Ahí es donde comienzan a evaluar las posibilidades, pero ya no hablamos de una contingencia porque lo que estamos evaluando ya no es una posibilidad, sino que es un hecho. Y empezamos a evaluar las condiciones que hicieron posible ese hecho, ¿ya? Pero nos empezamos a, no, pero no evaluamos si es o no es posible. ¿Se entiende la diferencia? Ahí está la diferencia entre la consideración en perspectiva y la consideración en retrospectiva. ¿Ok? La tesis número 6 está hecha para establecer con certeza qué es la contingencia desde la perspectiva humana y la contingencia desde la perspectiva divina. Recordemos, como dije al principio, Raúl Jaramillo, molinista, dice que para Dios los hechos de la voluntad son contingentes y se mantienen contingentes. ¿Ok? Ahora, ¿es esto así? ¿Qué respuesta podemos dar nosotros al respecto como calvinistas? Considerar la contingencia como lo que es, como lo que hemos venido discutiendo, y establecer por qué, o sea, de qué manera vendría a ser una contingencia tanto para nosotros como para Dios. ¿Ok? Entonces, les leo la tesis número 6. Dice así. Desde la perspectiva humana, la contingencia es la consideración especulativa en perspectiva de la posibilidad de X en relación a un estado de cosas Y, pero afectada por nuestra limitación epistemológica, que impide que conozcamos todos los factores que podrían tener un impacto causal relevante para la posibilidad de X. Si nosotros fuéramos omniscientes, en cierto sentido, nosotros ya sabríamos con certeza si algo es posible o no es posible y su relación con aquellas cosas que lo harían posible. Por lo tanto, estemos posicionados con independencia de dónde estemos posicionados en términos de temporalidad, no estaríamos hablando de contingencia en absoluto, porque para nosotros los hechos serían ciertos. Podríamos leer la causalidad detrás de las cosas y los diferentes aspectos que lo harían posible, en cierto sentido. Pero no somos omniscientes. Por lo tanto, por causa de nuestra limitación epistemológica es que debemos especular la relación de causalidad entre un estado de cosas y que haría o instanciaría la posibilidad de X. ¿Ok? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver la contingencia desde una perspectiva humana. Por lo tanto, la contingencia en sí, eh,
es posible allí donde no hay un conocimiento absoluto de todos los elementos y su impacto causal en la posibilidad de que un X particular ocurra. Ahora bien, la contingencia, ¿qué sería para Dios? Recordemos la definición de contingencia, que es la posibilidad de ser o no ser de un X particular. ¿Ok? Desde la perspectiva de Dios, esta posibilidad se entiende así, se las leo. Desde la perspectiva de Dios, la contingencia dice relación con todas aquellas posibilidades que Dios podría haber actualizado si hubiera sido esa su voluntad. ¿Se entiende? Los, el estado de posibilidad de algo para Dios está relacionado con su voluntad. Un mundo posible solamente se actualiza o sería actual si Dios quiere que así sea. ¿Ok? Por lo tanto, la posibilidad está única y absolutamente eh, determinada por la voluntad de Dios. Básicamente, para Dios la contingencia viene a ser todo el ámbito de posibilidades que Él tiene para expresar su propósito en términos de voluntad omnipotente, porque Dios cumple su voluntad omnipotentemente y por esa razón todo lo que ocurre con seguridad delante de Dios. No hay nada contingente delante de Dios. Ahora, sigo leyendo. Con relación a aquel mundo posible que Dios decretó actualizar omnipotentemente, ante Él no hay contingencia alguna. No, para un calvinista esto es axiomático. Para Dios no hay contingencia en el mundo que decidió actualizar. Solo hay contingencia en aquellos que Él decidió no actualizar. Y son contingentes ¿por qué? Porque eran posibles o no de ser actualizados. Pero no porque su estado de posibilidad tuviera relación con algo que estuviera fuera del control del poder de Dios. Por esa razón, nosotros rechazamos la idea de los mundos posibles de los molinistas. Porque un mundo posible, al hacer que la contingencia sea parte de la esencia de las cosas creadas, hace que para Dios entonces haya contingencia real. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios no controla. Por lo tanto, ese conocimiento que tiene Dios de esa cosa en realidad se actualiza al momento en que ocurre. Y muchas veces por esta razón nosotros acusamos a los molinistas de que el Dios que ellos perciben es un Dios que aprende. ¿Ya? Debemos entender la contingencia como aquel espacio de incertidumbre en cierto sentido, para el hombre por supuesto, y es que perteneciera a la esencia de las cosas. Claro, ¿por qué razón? Porque siempre aquello que es por esencia contingente no podría definirse con certeza eh, su movimiento. Pero en el momento en que ocurre, claro, el conocimiento se actualizaría. Básicamente, la perspectiva del conocimiento de Dios, del molinista en cierto aspecto, del provisionista también y de varios otros, es una perspectiva del conocimiento de Dios en las mismas categorías del hombre, en términos de modo de conocer. Bueno, ¿se entiende? El hombre se tiene que enfrentar a las cosas para conocerlas, y en este sentido, Dios se tendría que enfrentar al hecho para conocerlo. Antes de eso es contingente para él. Y eso hace depender a Dios de la creación, en cierto sentido, para actualizar su conocimiento. Dios estaría aprendiendo constantemente. Esa es una de las formas en que nosotros podemos objetar al molinismo. Obviamente el molinista va a decir que no, porque Dios tiene el conocimiento absoluto de todas las posibilidades en que una cosa se movería, una cosa contingente se movería en un estado de cosas particular. En primer lugar, eso tiene un problema porque establece que hay un estado de cosas que puede tener un impacto realmente causal con respecto a algo contingente, pero en realidad ellos, ellos cortan la relación causal entre el estado de cosas y el X. Por lo tanto, ¿cómo pueden establecer con seguridad que en un estado de cosas tal
haría posible la ocurrencia de algo que contingente en esencia. No tiene sentido, porque no hay impacto causal. Solo asumiendo un impacto causal se puede establecer una relación de posibilidad entre un estado de cosas y un X cualquiera. Y es ahí donde yo, por ejemplo, argumento en otro texto que escribí y que espero hablarlo en algún momento también, con respecto a la contradicción performática del molinismo en su articulación de los relatos que establece y de la perspectiva engañosa de las influencias que no determinan o de las condiciones habilitantes, que básicamente son dos formas de poder eh, afirmar que algo o que existe una relación entre un estado de cosas particular y un X, pero no es una relación causal y sin embargo asegura la ocurrencia de este X. Una idea que para mí no tiene ningún sentido. Si no hay impacto causal, entonces la relación no puede ser establecida con certeza absoluta, ni siquiera para Dios. Y es en cierto sentido una utilización ambigua del lenguaje. Ahí ya me fui ya para otro lado, disculpe. Pero el asunto es que para Dios, lo contingente es aquello que Él podría haber hecho, pero no quiso hacer. Y aquello que Él quiso hacer carece de contingencia delante de Él. Ya, y la última tesis para terminar esto es la siguiente. Y tiene relación con la discusión que tuvo Peña con Edgar Pacheco. Dice así: desde nuestra perspectiva, allí donde hay revelación, ya sea profecía, promesa, etcétera, que tenga relación con los eventos futuros, allí no habrá contingencia. La certeza de la palabra de Dios elimina la necesidad de la especulación en perspectiva. ¿A qué me refiero con esto? Dios profetizó la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la muerte de Cristo, aunque haya sido un evento futuro para alguien que tiene limitación epistemológica, por cuanto Dios lo reveló, es un evento certero. No hay contingencia y ahí no hay posibilidad de especulación. Va a ocurrir, sí o sí. O, por ejemplo, si hay promesa. Dios promete que aquellos que han creído en el Evangelio serán salvos con seguridad. Ahí no hay especulación. Por eso nosotros los calvinistas decimos que el creyente perseverará hasta el fin porque Dios lo preserva. Hay una promesa involucrada. Por lo tanto, no hay especulación ahí. No hay contingencia. No es algo que puede o no puede ocurrir. Va a pasar con seguridad. Por lo tanto, donde hay palabra de Dios, donde hay revelación, ya no hay certeza, ya no hay contingencia. La contingencia desaparece completamente. Vamos a cerrar esto. Vamos a volver a nuestro, esperando que no haya habido problemas entre el audio y la imagen. Pues bien, ya, eso amigos, hermanos, espero que este interesante tema les ayude en sus discusiones, porque yo quiero que aprendan muy bien con respecto a este concepto. ¿Por qué razón? Porque cuando les toque hablar con molinistas, cuando les toque hablar con arminianos, wesleyanos o cualquier otro tipo de posición teológica que postule la posibilidad de ciertas cosas a pesar de que hay revelación, por ejemplo, eh, o a pesar de que hay un Dios que es omnipotente y omnisciente, puedan ustedes articular estas ideas de mejor manera para así no verse confundidos con ciertos razonamientos. Por lo tanto, eh, siéntanse libres de dejarme preguntas acá abajo, buscarme en mis redes sociales si tienen alguna duda o cualquier cosa. También en la caja de descripción van a poder encontrar eh, un link a mi grupo de WhatsApp donde pueden también entrar y preguntarme al respecto. Ahí tenemos discusiones entretenidas a veces, no es un grupo que esté activo 100% todo el tiempo, pero a veces se forman discusiones bastante entretenidas y hay hermanos ahí que aportan bastante, en varios sentidos. Eh,
Eso, hermano. Bueno, le mando un saludo desde acá también a la Hermandad de Cristianos Calvinistas, que vamos a empezar una semana de la gracia en donde vamos a discutir en, sobre los temas relacionados con las doctrinas de la gracia. A mí me va a tocar hablar en el día número 2 con respecto a la predestinación. Así que, y la elección incondicional, obviamente. Así que los invito a estar atentos a eso. Va a estar también, tengo entendido, el pastor Rufat en el último día hablando sobre la soberanía absoluta de Dios. Y, y va a estar entretenido, o sea, para que vayan y se edifiquen y aprendan un poco más de lo que los calvinistas creemos. Los diferentes, independientes del ámbito de la familia calvinista, infralapsarianos, supralapsarianos, eh, algunos que rechazamos ciertos aspectos que se han enseñado, por ejemplo, la gracia común, otros que la afirman, pero que aún así podemos comulgar en ciertas cosas y en aquello que comulgamos podemos eh, trabajar en conjunto. Con respecto al tema de las discusiones, yo no estoy en contra de ellas, al contrario, yo creo que lo ideal sería que pudiéramos libremente discutir nuestras ideas, expresarlas con seguridad, eh, llevarlas al campo de lo público para que se enfrenten con otras posiciones y que los méritos de cada idea la haga prevalecer sobre las otras. Y esto debe ocurrir incluso entre nosotros. Y eso no es necesario que ocurra con virulencia. O sea, yo no creo en la corrección política, pero sí creo en las discusiones significativas, respetuosas, en las que no vamos a llegar a acuerdos seguramente, pero sí vamos a aprender. Y a la vez también mantenemos la honestidad con respecto a lo que creemos. O sea, eh, parte de ser honesto es decirle al otro, sabes que yo creo esto. Y esto que yo creo posiblemente no te gusta. Y parte de la tolerancia y la madurez del otro está decir, sabes qué, yo no estoy de acuerdo contigo y eso que tú crees no me gusta. Pero vamos a discutirlo y vamos a discutirlo con argumentos. Así que, eso hermano, eso hermano. Suscríbanse. Si llegaron hasta aquí en el video, muchas gracias. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Creo que pues, sí, por este lado está, para que puedan recibir notificación de cuando les llegue este video, de cuando yo suba nuevos videos. Dejen un comentario acá abajo. Incluso si están en contra, déjenlo, por favor. Me gusta discutir estos temas, así que no tengo problema con gente que piense distinto a mí. A mí me toca plantar semillas. Dios es el que da el crecimiento. Si lo que yo les aporté les ayuda de algo y ustedes quieren hacerlo, pueden acceder a mi PayPal aquí o a mi Patreon en la caja de descripción y voluntariamente hacer un aporte. Por supuesto, yo voy a seguir haciendo esto porque en realidad eh, a mí me encanta escribir y grabar estos videos. eh, Así que, aunque no haga ningún aporte nadie, yo lo voy a seguir haciendo igual. Pero cualquier cosa se agradece. De todas formas, se agradece el amor de los hermanos que quieran expresar su agradecimiento de esa manera. Y nada, pues hermano, esperando que se encuentren bien, espero que nos podamos comunicar y dialogar sobre estos temas que son muy interesantes. Si tienen dudas sobre este tema en particular, que en realidad es un tema que hay que darle mucha cabeza, pueden preguntarme sin problema, yo no tengo problema en responder. Y eso hermano. Como siempre, seamos buenos bereanos, vayamos a la escritura para saber si estas cosas son así. Examinadlo todo, retened lo bueno y soli Deo gloria.